Hola amigos, muy buenas tardes. Como cada miércoles en esta temporada de reestreno estamos con la Victoria de la Mente aquí en Global Studio TV, como todas las semanas. En unos minutos estamos regresando para entrar de lleno en el programa. No se vayan y volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Victoria de la mente, cuánto de lo que ocurre en nuestro pensamiento, cuánto de lo que ocurre en nuestra mente es determinante para nuestras conductas, tiene influencia en nuestras conductas, marca la pauta del desarrollo de nuestro repertorio conductual. Pues de eso vamos a hablar, sobre ponerología política y, por supuesto, los vínculos con el poder, el ejercicio con el poder. Le llamamos la enfermedad del mal. Fíjense, existe una ciencia, la ciencia de la naturaleza del mal, le llaman. ¿Y qué es lo que hace la ponerología? Pues describe la génesis, la existencia y la extensión y la magnitud de esta enfermedad de carácter macrosocial que tiene que ver con la maldad, que tiene que ver con la perversidad,
lleva precisamente a la maldad. Examinar este cuerpo disciplinar exige, por supuesto, un concurso multidisciplinar que permita analizar desde la sociología, desde la psiquiatría, desde la neurología, desde la psicología, desde la antropología incluso, que nos permita entender mejor el desarrollo evolutivo, no solo desde el lado ontogenético, sino filogenético, que nos permite interpretar un poco cómo el cerebro va cambiando, va evolucionando, y con eso comportamientos y pensamientos también cambian, o se acomodan, o se ponen en valor, o se visibilizan. En realidad, por ejemplo, nos hacía referencia el estudioso de la ponerología, quien nos hablaba acerca de la ponerología, que hizo una investigación a propósito de su propia experiencia particular. Sucede que ellos fueron encarcelados, un equipo de científicos encarcelados por los nazis, y tuvieron la obligación, con la ciencia, de hacer uso de sus propios conocimientos teóricos para examinar cómo es que los actores principales del ejercicio de la dictadura nazi podía tener una relación estrecha con este cuerpo disciplinar, con esta investigación llamada ponerología. Andreu Lobachevsky, precisamente psicólogo, psiquiatra, sociólogo y ponerólogo, por cierto, porque es la tesis que él sostiene, explica cómo es que esta teoría, desde el punto de vista de la ciencia, desde la comprensión de cómo el cerebro comporta determinadas características y determinados aspectos fundamentales, hacen que él proponga un detalle. Aquí lo ven ustedes en pantalla a Lobachevsky, Andreu Lobachevsky, que por experiencia personal con un conjunto de científicos más, empezaron a hacer evaluaciones de los estímulos, de los condicionantes, de las circunstancias que rodeaban este particular comportamiento de los agentes nazis en este caso. Y él decía, hay que estudiar las organizaciones políticas, hay que estudiar a los fundadores de los partidos, hay que estudiar también a los partidarios, hay que investigarlos, dependiendo de su comportamiento. Si todo esto se acerca, por ejemplo, a una idea de la injusticia, es decir, donde no les importe la justicia y por lo tanto pueden convivir con la injusticia, donde aporten quizás herramientas o variables o exigencias o demandas que tengan que ver con limpieza étnica, ¿me oyó? Limpieza étnica quiere decir, esto no sirve, la raza de este tipo es lo que importa, yo defiendo mi raza, que es la de este tipo. A eso, por ejemplo, le viene llamando limpieza étnica. Vamos a eliminar todas las otras razas. Ah, ¿ya va identificando? Muy bien. Genocidio, es decir, muertes masivas. No me importa quiénes mueren, pueden morir culpables e inocentes, pero bueno, esto es una guerra y así muere la gente en la guerra. Genocidio. Estados autoritarios y policiales o militares. Ah, vamos acercándonos. ¿Está usted identificando? Tome nota, identifique, hagamos un esfuerzo para hacer esta reflexión. Hagamos trabajar a nuestros hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo va recogiendo, va calculando, puede estructurar, hacer una especie de cálculo, pero lo importante que le aporta el hemisferio derecho, acuérdese usted, que es esta reflexividad, que es este análisis, que es este esfuerzo comparativo que rebota la información de un hemisferio a otro y hace que el tronco cerebral vaya trabajando con más prolijidad. Pues esto, de lo que nos hablaba el polaco, este psiquiatra polaco, que es el autor de la tesis de la ponerología, viene precisamente del verbo de la palabra griega poneros, que tiene que ver con el mal, que tiene que ver con lo perverso. Y este polaco precisamente nos decía cuán importante es calibrar todos los elementos que comportan el repertorio de una persona y que traen consigo una característica, una tipicidad, una particularidad. Y entonces ahí encontramos una serie de características específicas que vamos ahora a identificar. Ustedes han visto los dos programas anteriores, hemos estado examinando
las psicopatías, ¿verdad? Las psicopatías integradas, hemos estado viendo cuáles son las características de las psicopatías y hemos estado examinando muchas de ellas en relación con algunos líderes que conocemos. Y hemos encontrado precisamente que en la psicopatía encontramos pues problemas de inseguridad, pero también encontramos megalomanías, encontramos por ejemplo comportamientos narcisistas, encontramos transgresores típicos de la ley, encontramos a personas que no cumplen obligaciones financieras, encontramos a personas muy comprometidas con la mentira reiterativa, con el desprecio por la norma, por la ley, por la seguridad. Eso ya ustedes lo saben porque lo he venido tratando en estas dos ocasiones anteriores. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a la ponerología, porque esta es otra categoría. Estamos hablando no ya solo de los psicópatas, estamos hablando, fíjese usted, de quienes se sirven los psicópatas. ¿Ah? Los psicópatas solos no pueden gobernar, los psicópatas solos no hacen escarnio tal como lo hizo Hitler con los demás, los psicópatas solos no hacen uso de todas estas demandas porque tienen que tener agentes de poder, esos agentes destructivos. Esos agentes son los que hoy vamos a encasillar o vamos a encontrar diferencialmente en esta categoría que se llama las caracteropatías. Y estas caracteropatías tienen que ver, por ejemplo, con una particular, una de ellas, esta sería una característica de un tipo de caracteropatías, las que son paranoicas, por ejemplo, donde encontramos cierta particularidad con lesión en el diencéfalo, con presencia de rigidez motora, rigidez para el habla, incluso ideas de sobrevaloración, ideas sobredimensionadas, pueden creer una fantasía tal como decir, acabo de comprar la Plaza Bolognesi, bueno, entonces yo lo creo, si ella me lo dice o él me lo dice, yo se lo creo. Pues esas ideas sobrevaloradas, espectaculares, fantasiosas, que pueden ser el componente, el sustrato funcional que impulse a la violencia. ¿Recuerdan ustedes cuando fue capturado Abimael Guzmán? Estaba sentado en un escritorio en la casa donde se encontraba y había una banderita ahí a su costado, me imagino, la banderita de Sendero, y se acercaban los agentes, ¿verdad? Y cuando empezaron a acercarse, intentaron de repente acercarse o ocupar el plano más próximo al líder senderista, apareció una persona que le dijo, nadie lo toque. ¿Se acuerdan? Muy bien, voy dándoles el dato, ¿verdad? Pueden ser muy violentos, pero tienen una presencia importante porque magnifica el comportamiento del psicópata, lo protege, lo ayuda, le sirve de soporte, pero estamos hablando de una característica, la paranoica, le decía, esta característica paranoica tiene que ver con una presencia de cierta lesión en el diencéfalo. También tenemos la posibilidad de un daño, de una lesión en el frontal, y por lo tanto esta es una caracteropatía también vinculada al área frontal. Hay una lesión en la corteza prefrontal y muchas veces tiene esto relación con los partos prematuros, tiene relación con esta posibilidad de que el parto prematuro pueda haber ya dañado en alguna forma esta zona prefrontal. Y estas personas cuando van creciendo pareciera que no tienen capacidad para darse cuenta de los riesgos. No se dan cuenta y se toman riesgos mayores, no se protegen, no hacen todo lo necesario para ser prudentes. No planifican, por supuesto, como sí lo hace el psicópata. Recuerden, el psicópata planifica, planifica, programa, calcula. Estos caracterópatas no necesariamente lo hacen y, por cierto, no tienen mayor control emocional, no hay una autorregulación de las emociones. Hay un tercer tipo que es precisamente los que pueden ser gobernados instrumentalmente porque son consumidores de tóxicos, ¿no? Consumidores de drogas que, bueno, obedecen simplemente porque son gente que ya no tiene voluntad, que ha perdido la voluntad, están completamente llenos de tumores, de toxinas, están embotados
por cierto, son esencialmente resentidos y tienen un comportamiento muy particular vinculado a la agresividad del resentido, ¿no? Ese que ya, pues, y a mí que me importa. Bueno, esta es la característica de los caracterópatas que están en este orden, que son los consumidores. Ciertamente, es un hecho que los psicópatas, que por cierto, como por ejemplo el caso de Adolf Hitler, o como el caso de muchos otros, como el caso de Rafael Trujillo en República Dominicana, ya lo vamos a ver, también vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, Rafael Trujillo era un tipo particularmente malo, pero era un psicópata que programaba, que preparaba, que urdía, porque él fue capaz de mantenerse por más de 3 décadas. Sin embargo, muchos de estos años no se mantuvo él en el poder, porque se dio cuenta, ahí está, gracias a la producción, es Trujillo, Rafael Trujillo de República Dominicana, el que necesitamos ver en pantalla. Rafael Trujillo era un fulano extrañísimo, llegó al poder de una manera escalando desde el lado del ejercicio militar, por supuesto, llegó hasta antes del presidente Vázquez, y el presidente Vázquez, por supuesto, él intentó antes inclusive de derrocar a otros, no lo pudo hacer. Sin embargo, con Vázquez llegó a tener un estatus militar, y por ahí entró por la puerta grande a las posibilidades de manejar el escenario para acceder al poder. Obviamente, Trujillo, como la mayor parte de psicópatas, planificaba sus acciones, como lo hacía o lo hizo en algún momento, por ejemplo, Vladimiro Montesinos, pero Trujillo llegaba al poder y mantuvo por varias 3 décadas. Ahí está, este es Rafael Trujillo, tristemente célebre. Rafael Trujillo, un hombre genocida, un político que gobernó por muchos años un pueblo sometido por la tortura, por el robo, por el asalto, porque no solamente asaltó el poder. Habría que recordar que, por ejemplo, Rafael Trujillo fue, antes de ser militar y antes de ser todo lo que estamos considerando como podría ser un gobernante, en realidad Trujillo fue un vulgar delincuente. Trujillo fue un vulgar delincuente que ordenó la muerte de más de 50.000 compatriotas suyos. Trujillo le dio muerte a los haitianos que llegaron como inmigrantes a su pueblo, y que él, por ejemplo, le llamaban, digamos, criollamente, creo que le llamaban a este fulano, se dio cuenta de que los haitianos no podían pronunciar la palabra perejil. Como se dio cuenta que no podían pronunciar la palabra perejil, porque muchos, así de color marrón, de los haitianos que habían llegado a su pueblo, y él quería identificarlos, quería saber quiénes eran, porque decía, estos han venido a contaminarnos con su raza, y no los podía distinguir porque tenían características, digamos, de color muy semejante. Entonces se dio cuenta que por el creole, por la lengua que usaban los haitianos, no podían pronunciar correctamente la palabra perejil, y encontró que esa era una forma para identificar a los haitianos y, por supuesto, de disponer de la muerte. Le decía, a ver, di perejil, y si no podían pronunciar, lo identificaban como tal y los mataban. Mató más de 12.000 haitianos, sin asco, sin vergüenza, sin pudor, sin ninguna clase de remordimiento. Y hay que reconocer, por ejemplo, que este tipo fue pues un delincuente, un cuatrero, un asaltante, un estafador, antes de ser jefe militar, antes de ser, por supuesto, presidente de este país. Y por cierto, fue uno de los golpistas que, habiendo sido un hombre de confianza de Vázquez, planea y urde toda una trama traicionera para asumir el poder finalmente, ¿no? Fue el que asesinó, el que mandó asesinar a las hermanas Mirabal, que ustedes recordarán que fueron lideresas en el área sindical, que lucharon por los derechos de las mujeres, los derechos laborales de las mujeres en el mundo. Fueron asesinadas vilmente por este señor que efectivamente tenía la psicopatía por delante. Pero mire usted, él no estaba, como decía hace un momento, como no estuvo solo Hitler, como no estuvo solo
Mussolini, como no estuvo solo Donald Trump, como no estuvo solo Alberto Fujimori, ¿no? Porque siempre tienen alguien detrás. Rafael Trujillo tuvo, por ejemplo, a sus hermanos, sus tíos, sus hermanos gobernaron por él. Porque cuando Estados Unidos empezó a darse cuenta, pues este hombre ya perdía el control y empezaba a mandar a matar a sus enemigos y bueno, ya era una cosa desbocada, tuvo que decir, bueno, ya no queremos nada con él y ya no, es un peligro. Finalmente dijo, bueno, ya, y entonces me voy y pongo a alguien. Y así ponía él piezas claves para continuar su poderío, para hacer notar su poder por encima del de todos, ¿no? Aquí hay una combinación perversa, si bien es cierto en Rafael Trujillo, una combinación perversa. Fíjense ustedes cómo encontramos esta unidad funcional entre el psicópata, que es el que planifica, el que planea, el que estructura, el que cuadra bonito las cosas, construye las condiciones, urde, trama, dice, ya vamos a hacer esto para escaparnos, vamos a hacer esto para convencer al juez, vamos a hacer esto, o por ejemplo, no sé, tú quieres depositar acá, no puedes depositar porque esa plata van a darse cuenta que tú no la tienes, yo tengo esta cantidad, búscame 10 personas para que cada uno deposite un poquito. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Ya identificaron, ese famoso pitufeo es propio del que planifica, del que construye, urde una trama, hace un cálculo para conseguir un propósito. Ese es el psicópata, el líder es el psicópata. El gobierno de los psicópatas ya sabemos que se llaman patocracias. Pues bien, hemos tenido muchas patocracias en el mundo. Tienen sus relaciones estrechísimas a través de una serie de consecuencias en los procesos precisamente ponerogénicos que encontramos en la gente caracterópata que colabora con estos psicópatas en el manejo y en el uso de todos estos detalles. Las personas que tienen el control del poder y que tienen esta característica psicopática, megalománica, narcisista, dueños del poder, autosuficientes, que creen que son el centro del mundo, que creen que son los que descubrieron, cada vez ellos descubren algo nuevo y creen que son los únicos inteligentes de la Tierra, pues tienen un ejército de caracterópatas que les sirven. Estos caracterópatas, mis queridos amigos, es importante saber que ellos son los que finalmente aceptan las culpas, son los que finalmente son los chivos expiatorios. ¿Ah? ¿Se acordó? ¿Quiénes se echan la culpa y dicen yo me voy? Yo me voy, yo pago las culpas. Entonces, muchos de esos encontramos. Queridos amigos, muchos de esos vamos a encontrar. Solamente vamos a tener unos pequeños segundos de comerciales, porque acá los auspiciadores siempre nos van reclamando su tiempo y volvemos apenas concluyan. No se muevan de ahí, volvemos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa.
Bien, estamos de regreso. Les estaba indicando cuáles son los factores que nos permiten identificar a estos caracterópatas que le sirven de ejército de soporte a los psicópatas. Ojo, los psicópatas no gobiernan solos. Tienen un ejército de caracterópatas que le obedecen, los idolatran, los defienden, ponen el pecho, no piensan nada, no razonan nada, simplemente dicen, no, un momentito, así como esa señora que decía, nadie lo toque. ¿Se acuerdan? Muy bien, así tenemos ejércitos de caracterópatas detrás o delante, protegiendo a sus líderes psicópatas. Y estos tenemos en el Perú, los tenemos, ustedes lo pueden identificar, queridos amigos, no hay que hacer mucho esfuerzo. Sígame y trate de razonar, vaya usted por el caminito que le planteo y va a encontrar a quienes, así como Rafael Trujillo, así como Hitler tuvo a los suyos, así los vamos a ir viendo al final. Pero ahora mire, los que quieren ser chivos expiatorios van y pagan su carcelería calladitos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda qué presidente dio indulto a narcotraficantes y terminó en el bote alguien diciendo, bueno, él es el responsable, ya está, ya, listo, está en el bote? ¿Se acuerdan? Bueno, pues así hay muchos. ¿Cuántos más tenemos ahora en carcelería pagando crímenes que fueron ordenados por sus líderes psicópatas? Varios, ¿verdad? Pues esos son las variables que van a usar los psicópatas, porque estas personas se vuelven instrumentos, se vuelven herramientas, son los que aceptan las ideas paranormales, espectaculares, fantasiosas que tienen los psicópatas, se vuelven sumisos y dependientes de su jefe y de su líder, aceptan la culpa y, por cierto, tienen la convicción profunda que son héroes, que se van a entregar por la causa, que van a se van a inmolar por la causa. A todos los peruanos de bien les digo, recuerden ustedes quiénes hacen creer que se inmolaron por la causa para pagar carcelería por fechorías que les ordenaron sus líderes psicópatas. No estamos hablando de héroes, no estamos hablando de esta magnitud, de esta excelsitud que efectivamente tuvieron en algún momento los ascetas. No estamos hablando de esta gran calidad, bonomía que pueden tener muchos hombres y que pudieron haber sacrificado su vida, entregado su sangre por una causa superior. Esos son otros seres humanos de entrega, seres humanos capaces para luchar por la justicia. No estamos hablando de vulgares delincuentes que defienden a otros delincuentes, que les tapan sus fechorías, que son capaces de echarse encima la culpa para que su jefe y su líder psicópata no llegue a estar preso y no pague sus culpas. De esos estamos hablando, y esos no son héroes, esos no son ascetas, esos no son de ninguna manera mártires, son simples escudos mortales, por cierto, con trastornos como explicaba yo, trastornos que pueden estar relacionados con la corteza prefrontal o con algún tipo de lesión en el diencéfalo o simplemente una caracteropatía vinculada a una estructura de poder del que no se pueden sustraer. Entonces, este psicópata, si bien es cierto, maneja al caracterópata, que es el que obedece, finalmente tiene en el pueblo un soporte que le va a dar ese feedback que él necesita. Cuando él se para adelante y habla, escucha que el auditorio lo ha podido convencer, lo encandila, lo persuade, lo convence y logra que ese auditorio le escuche y le siga. Si puede decir, por ejemplo, muerte a Pérez, entonces todos los demás gritan como el circo romano, ¡muerte! ¿De qué estamos hablando? De un líder psicópata que marca la pauta, que tiene agentes que usan sus megáfonos, sus parlantes y que le hacen el coro parafernálico, y por ahí siempre hay alguien que puede repetir conmovido, motivado, entusiasmado por esa corriente de opinión, puede ser, pero hay mucha gente, por cierto, que tiene autogobierno,
que tiene control sobre su cerebro y que no va a gritar muerte porque sabe perfectamente que los seres humanos no debemos pretender, ni desear, ni impulsar, ni promover la muerte de otros seres humanos, que no somos dueños de los seres humanos y no podemos decidir por ellos. Entonces, ¿a cuántos estamos viendo por hoy, queridos amigos, que vienen y nos hablan de la posibilidad o de la facultad que ellos se irrogan para matar a otros? De esta posibilidad que ellos pueden decir, ah, no, yo voy a decidir quién muere y quién no muere. ¿A cuántas veces hemos visto gente, pues desde la Grecia, desde Roma, hemos visto a quienes creen tener derecho a decidir por la vida de los demás? Hemos visto. Y estamos viendo aquí en el Perú a gente que también cree que tiene el poder, cree que tiene el derecho para decidir por la vida de los demás. Claro, es muy fácil, porque ese es un camino bastante fácil, ¿no? Me molesta, lo mato. Ya está, ya dejó de molestarme. Esto es lo que las sociedades superiores, civilizadas, desarrolladas, evolucionadas, pueden mostrar. ¿Es correcto que pensemos en que este que es mi enemigo y que me molesta y no me permite vivir y conseguir lo que yo quiero, pues lo mato? Esta es una representación auténtica de nuestra frágil humanidad. Esto es lo que tenemos que lucir después de haber recibido la generosidad de la vida y de contar con esta envoltura humana que nos distancia del animal inferior, que puede ser ese animal salvaje que come cuando tiene hambre, que defeca cuando quiere hacerlo, que copula cuando toma la decisión y que puede matar y atacar al otro porque no tiene un filtro de razonabilidad, porque no tiene condición ni sensación de culpa ni de remordimiento, porque no tiene conciencia. ¿Qué esperamos del ser humano que se conduzca así como el animal, como el fiero animal? ¿Esperamos que el ser humano se conduzca de la misma manera que estos animales inferiores y que actúan simplemente impulsados por sus más bajos instintos primarios y rudimentarios? ¿Qué esperamos del ser humano? Que se comporte mínimamente como un ser humano, no como una fiera salvaje. No podemos decirle a nuestros hijos, los que tenemos hijos allí, no podemos decirle, te pega, pues pégale 2 veces. Te muerde, pues muérdele 2 veces. Podemos decirle, señora que me escucha, señor que me escucha, podemos decirle a nuestros hijos que vayan a la escuela y que si alguien le da un trompón, él agarre un palo y le reviente la cabeza. ¿Podemos decirle que responda de esa manera? ¿Cuántas veces estamos tentados de responder así? Muchas, ¿verdad? Por nuestra rabia, por nuestro dolor, por nuestra impotencia, por nuestra frustración. Muchas veces estamos tentados de hacerlo. Sí, por cierto, lo entiendo. Y por cierto, lo he podido ver y lo comprendo. Pero por encima de todos, por Dios santo, está este cerebro maravilloso que ha sido generosamente regalado por nuestro Creador y que tiene funciones perfectas y maravillosas que podemos emplear con suma prolijidad y que nos permite intervenir para autorregularnos, que de en medio del dolor, que de en medio de la frustración, que en el medio de la rabia puede salir esa vocecita interior que está ahí en nuestra estructura, en la corteza prefrontal, para decir alto, un momento, respira, calma, ya va a pasar este momento complicado, piensa bien antes de actuar. Es esa vocecita, porque siempre tenemos, por cierto, estas 2 vocecitas, una que nos impulsa, que nos impele a actuar de una manera instintiva, primaria, rudimentaria, pero tenemos la otra que nos dice, un momento, ¿qué va a pasar con mi mamá si actúo así? ¿Qué va a pasar conmigo si yo agarro este puñal y se lo clavo a alguien? ¿Qué va a pasar con mi destino si yo actúo de este modo? Y en milésimas de segundo que ocurre este esfuerzo de razonabilidad en nuestro cerebro, nos detenemos por efecto y obra de esta conexión importantísima entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral, que es de donde viene esa emoción impulsiva, que puede ser muy destructiva y que puede estar cargada de odio, de resentimiento, de dolor, de amargura, de toda la rabia. Pero eso está en la amígdala cerebral. Pero gracias a Dios tenemos al hipocampo que nos recuerda y que interpreta cosas del pasado y que nos dice, ojo, en el pasado también hiciste esto, también se levantó, por ejemplo, aquí hubo esta sonada y fuiste preso como tantos años, más de 15, acuérdate, claro, pero el hipocampo nos dice eso sin emoción.
pero la emoción viene con el giro del símbolo que interpreta. Dice, a ver, un momentito, ¿cuál es esa emoción? Rabia, dolor, cólera, frustración. Sí, toda esa emoción sentí, pero con todo y eso me fui preso por varios años. Y luego, vuelvo a decir lo mismo. Un ejemplo nada más, fíjense, este ejemplo con las ratas, si le ponemos... Calixto González, un eminente neurocientífico, contaba un experimento y decía, si a las ratitas, cuando le ponemos en su comedero, le ponemos su comida, ahí está, pero antes de la comida le ponemos, esta ratita no puede trasponer el límite, porque es un límite para darnos cuenta de cuánto puede ser aversivo este estímulo y cuánto conseguimos aplicando un estímulo aversivo. Entonces la ratita quiere ir a comer, pero sabe que no puede trasponer ese límite. Entonces, una vez que pasa ese límite, le llega la corriente eléctrica y por supuesto lo tiembla, lo mueve, lo satura de dolor y la ratita llora y está ahí conmovido. ¿Y usted cree que lo vuelve a intentar? ¿Cree que lo vuelve a intentar? Estoy hablando de una ratita. ¿Cree que lo vuelve a intentar? Ahí está mi querido experto neurocientífico, el doctor Calixto justamente Calixto González, magnífico neurocientífico que hemos escuchado narrar este experimento, por ejemplo, y decía, esto sucede que la rata, una sola vez que se le hace esa experiencia, ¿usted cree que vuelve a intentarlo? Pues no lo vuelve a intentar, porque se acuerda del dolor, y él dice, no puedo volverlo a intentar porque se acuerda, dice, no, a pesar que tiene hambre, a pesar que puede, a pesar que tiene que tomar la decisión nada más, pero no lo intenta porque se acuerda del dolor y eso lo detiene. Mire usted. Sin embargo, queridos amigos, recordamos cuántos estuvieron en el poder, les fue mal, estuvieron presos o les falló alguna y otra cosa y volvieron. ¿Cuántos encontramos? Y volvieron otra vez. Y volvieron otra vez. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda por qué fue detenido Alberto Fujimori? Porque no se quiso quedar, por ejemplo, en Japón cuando estaba siendo candidato, estuvo postulando. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? Si se hubiera quedado, tal vez no estuviera donde está en este momento. Pero intentó, volvió. No, esta vez me va a salir bien. Esta vez me va a salir completo. Y regresó. Lo mismo decimos de Montesinos, ¿verdad? Si Montesinos no hubiera confiado en su tremenda astucia, él creyó que podía ser más inteligente que todos, por cierto, y dijo, bueno, regreso, yo me las voy a arreglar, todos aquí están a mi servicio, todos estos generales han firmado la carta de sujeción y me van a obedecer, y todos aquí van a cerrar la boca porque yo se las he pagado. Bueno, y está preso, ¿verdad? Intentan una y otra vez, no aprendemos. Algo ocurre con nuestro cerebro. Ciertamente, el hipocampo, que es la parte más importante, que nos cuenta lo que hemos vivido en el pasado, puede decirnos, como no siente, como no es la que siente, nos puede decir, no importa, vuélvelo a intentar, porque nos recuerda la estructura, nos pone en contexto. Y entonces nos dice, podemos volverlo a intentar. Fíjense ustedes, el conocimiento, Robert Hart, que es un psicólogo, un experto que habla precisamente acerca de las psicopatías y de los destrozos que los psicópatas pueden hacer desde el poder. Robert Hart habla de que el conocimiento es poder. Aquí lo tenemos a Robert Hart, muy bien, gracias a la producción que nos está auxiliando siempre. El conocimiento es poder. Robert Hart, por ejemplo, narra en sus 2 libros, hay un libro de Robert Hart que se llama Serpiente en traje, Snake in Suits, espero haberlo mencionado bien, esta obra que habla precisamente de estos dictadores sinuosos en el poder, cómo usan el poder, cómo urden, y también habla de un libro que es espectacular, lo recomiendo, se llama Sin culpa, sin conciencia, que es la narrativa de una estructura de poder ejercida por un hombre que no tiene esta empatía. Recuerden ustedes que los psicópatas no tienen empatía, ¿no? No tienen empatía, no sienten el dolor ajeno. Pueden identificar que el otro está triste, que el otro está molesto, lo identifican, se dan cuenta, pueden discriminar, pero no sufren con el dolor. No tienen empatía. Esta es la característica más típica de un psicópata. Fíjense ustedes, el delito, entonces, en el cerebro, la comisión de un crimen en el cerebro tiene 3 aristas de examen.
el examen biológico, el examen psicológico y el examen social. ¿En dónde radica la premeditación? ¿En lo biológico? No. ¿Dónde se construye? ¿Dónde se piensa? ¿Dónde se estructura? ¿Dónde? En el producto, en la psique, en lo psicológico, en el fuero psicológico. Ahí es donde se construye, se premedita, se articula, se planea. La agresión, que es una característica del caracterópata, porque el psicópata puede ser agresivo, pero se contiene, se autorregula. Si están todos mirándome, yo me contengo. Pero hay algo, hay factores determinantes que me pueden inducir a una reacción. Yo recuerdo mucho Alan García en una marcha, en una caminata, se atravesó un tipo que estaba, no era parte del contingente que venía marchando, se atravesó y se cruzó en su delante y le dio tanta ira que le quitara un espacio singular, porque la foto, la cámara, era tan importante para el buen Narciso García. Entonces se le atravesó un fulano X, un señor, no recuerdo ya su nombre, y yo recuerdo porque miré esa foto muchas veces, vi el rostro de García pateándolo, molesto, pero no era porque quería agredirlo ni lesionarlo, no, García estaba muy lejos de ser un caracterópata. Si no saben por qué era, porque tenía mucha rabia de que alguien se atreviera a ponerle sombra a su imagen, atravesarse en su figura, pretender quitarle un poco de esta espectacular figura que él tenía que hacer lucir a través de la foto. Tenía que estar en la foto, en la cámara, para que se alimente. Claro, porque si algo podemos reconocer de García era precisamente que era un señor absolutamente narcisista, un señor con un ego muy grande. ¿Recuerdan ustedes que le decían el ego colosal? Pues sí, eso no lo podemos negar, era un hombre con un ego muy grande, y ese ego muy grande obviamente se terminó ensombreciendo con el atrevimiento de alguien que se le puso por delante, y entonces esa patada fue impulsiva, porque obviamente hay un impulso que tiene que ver con la frustración. La agresión, queridos amigos, está relacionada precisamente con la frustración. Las personas que tienen muchas frustraciones son característicamente agresivas, tienen muchas dificultades para vivir. Por eso es que, por ejemplo, cuando se apertura recién la posibilidad de una convivencia en comunidad, cuando hay una comunidad que recién se instala, esa comunidad es esencialmente violenta, porque tiene mucho miedo, tiene la frustración de pensar que de repente algo le van a quitar, tiene el miedo a ser abandonado, destruido, atacado, y entonces el miedo hace que aumente una sustancia particular que aparece con el miedo, recuerdan ustedes, se llama cortisol, y aparece en el cerebro, y por cierto, eso nos vuelve un poco reactivos y nos vuelve incluso agresivos. Hay que distinguir cuando hay la presencia de la psicopatía, cuando hay la presencia de un caracterópata, cuando hay impulsividad. Hay que ir identificando, porque esto es lo que vemos cotidianamente. Estamos en elecciones, queridos amigos. Usemos nuestra experiencia, usemos los acontecimientos del contexto político en el Perú y en el mundo para que nos permita tener rutas mejores para elegir adecuadamente. ¿Tenemos derecho a una esperanza de vida con mejor calidad en el Perú? Claro que sí. ¿Tenemos derecho a vivir mejor? Claro que sí. Hagamos uso del conocimiento. Hoy, queridos amigos, estamos en un escenario en que la geopolítica no está constreñida felizmente al dominio del territorio. Ya no, señores políticos, candidatos, no. La pelea no está en si esto pertenece a Chile, a Bolivia, no. Es que este es mi terreno, no me lo quites. Ya no está el poder en el terreno del manejo del territorio solamente. Está fundamentalmente en el terreno del conocimiento. Hagamos uso de las rutas que nos permite precisamente la evolución para alcanzar ese conocimiento. El conocimiento es poder, en eso estoy completamente de acuerdo con Robert Hart, que precisamente nos habla de que el conocimiento que el psicópata tiene le permite manejar mejor a sus soldados caracterópatas. Gracias a ese conocimiento, el psicópata puede doblegarlos, puede someterlos, puede manipularlos, puede hacer que sean sumisos y obedientes. Gracias a ese conocimiento, el conocimiento que podían tener muchos. Entonces yo les pido hacer una reflexión. ¿Quién era el caracterópata
entre Fujimori y Montesinos. ¿Y quién era el psicópata? Porque miren ustedes, cosa curiosa, les cuento, Montesinos, ustedes saben que fue un militar antes, más joven, y que estuvo preso, ¿verdad? Estuvo preso acusado de traición a la patria porque se le encontró vínculos como espía, y por cierto, esto lo terminó de condenar y por eso estuvo en la cárcel. Volvió al escenario de la política de alguna manera, primero a través de este escenario militar, de alguna manera se las arregló porque él tenía vínculos, por cierto, con muchos militares, ya con Fujimori. Fujimori le volvió a abrir la puerta de los cielos, porque él ya había pasado el purgatorio, estaba en el infierno, era un apestado, un traidor, y estaba por supuesto pagando penuria allí en la cárcel. Sin embargo, volvió por la puerta grande. Y cosa curiosa que conviene que recordemos para un poco hacer el análisis un poquito más prolijo, quizás un poco más detallista. Fíjense, el destino de Montesinos, algo triste quizá, porque finalmente es un ser humano. Su padre fue en realidad un hombre vinculado a ciertas prácticas que a Montesinos, probablemente a Vladimiro, no le eran muy agradables, ¿no? Era un hombre, un bebedor consuetudinario, que murió muchas veces, había pasado por mil dificultades, estuvo a punto de morir muchas veces, hasta que finalmente, efectivamente, se suicidó porque tuvo una sobredosis y pues murió. Pues cuentan de que Montesinos, siendo él ya un hombre vinculado a las Fuerzas Armadas, este hecho obviamente no era un hecho pues honorable, no era un hecho que pudiera hacerlo sentir orgulloso, ¿verdad? Entonces él miró, cuentan los que estuvieron en el contexto, que pues miraba a su padre y casi con desprecio dijo: este miserable no me va a arruinar la vida. Después de muerto, después de que el padre suicidado habría muerto, él se expresó de esta manera, y en las ropas, en las cosas, en los apuntes que su padre tenía, encontró una nota de su padre. Una nota curiosa que alguna vez lo comentó en algún programa, creo, hasta donde recuerdo, Jaime Bailey. Esta nota resumía un poco lo que quizás habría sido la lucha grande de su padre por vivir mejor. Encontré una notita que le decía: no seas pobre, Vladimiro. Mandato, súplica o premonición. No seas pobre, Vladimiro. ¿Qué fue? ¿Mandato, súplica o premonición? Porque precisamente Vladimiro fue el hombre más rico. Recuerden ustedes los fajos de billetes que regalaba a todos los que compraba, a los políticos que compraba para cerrarles la boca o para ponerle palabras en su boca. ¿Recuerdan ustedes? Curioso, ¿verdad? Curioso. Bueno, se los dejo a ustedes, identifiquen quién obedecía a quién, y acuérdense de que el caracterópata es un perverso, por esencia, obedece. Es un perverso que simplemente puede hacer el daño sin necesidad de sentir ese daño, no sabe que está haciendo ese daño, no disfruta necesariamente con eso, pero lo hace porque tiene que hacerlo, y puede hacerlo el doble y puede hacerlo el triple. Si le ordenan que cause dolor, pues él lo hará con suma fruición para causar y obedecer a su líder psicópata. Acuérdense que hay comunidades en el mundo, hay comunidades en las que la violencia se valora mucho, ¿verdad? Dice: no, es un macho, sí, bien macho. ¿Por qué? Porque se trompea. Ah, la violencia entonces es una cualidad. El que es muy macho porque le pega a todo el mundo, entonces es una cualidad. Y luego nos quejamos de que la violencia ocurra en nuestro contexto. Así es como algunas comunidades pues perviven. ¿Cuánto de eso tenemos que considerar en nuestros reglamentos?
¿Cuánto de eso tenemos que mirar de una manera distinta, desde una arista distinta en la ley? ¿Cuánto de eso tenemos que incorporar a la teoría del delito en nuestro país para tener un examen más prolijo? ¿Cuánto de eso tenemos que obligadamente analizar para elegir adecuadamente, queridos amigos y compatriotas, en este punto en el Perú que está atravesando una situación crítica, porque tenemos políticos que no lo son, porque son políticos que quieren asaltar el poder por quién sabe qué razones? Y esos propósitos, usted, como nosotros, tenemos la obligación de mirar para elegir adecuadamente, de escudriñar esos propósitos, de examinar esos objetivos para saber si nos van a conducir por un derrotero de positivismo, de desarrollo, de productividad adecuada, de bienestar, de justicia, de salud integral, incluyendo salud mental. Ustedes saben que entre los 8 y 12 años precisamente es cuando se perfeccionan estas conexiones entre la amígdala cerebral, entre el hipocampo, la corteza prefrontal, el giro del cíngulo. En esa etapa, entre los 7 y 14 años, es donde se desarrollan estas conexiones. ¿Cuántos niños en la escuela son niños abandonados por sus padres y se quedan todo el día solos, sin vigilancia durante todos los años? Puedo entender un estado de emergencia, puede ser unos meses, un año, pero debo solucionarlo. Los niños no pueden estar solos. Ese estado entre los 7 y 14 años, señora linda que me escucha, señora que me está escuchando, que escucha esta grabación, recuerde que es sumamente importante su presencia, la que permite la regulación, el límite, la norma, la regla, ¿me oyó? La regla. En la casa tenemos que poner regla. Ay, no, pero a mi hijo no le gusta cumplir con la regla. Yo le dejo que se levante a la 1. Mal hecho. Usted se quiere comprar, no se quiere comprar el pleito. Dice, no, es que yo no quiero pelear con mi hija, por eso yo la dejo. Si la tarea de los padres no es comprarse los pleitos de los hijos, ¿de quién es entonces? ¿Sabe quién se la va a comprar? Se la va a comprar el amigo, el novio de su hija, los amigos que finalmente van a tolerar y van a ir en componenda para cometer tropelías, porque obviamente si no tiene freno, porque no se lo enseñamos en la casa, va a actuar sin freno. Si yo le dejo dejar pasar, que el mundo camina solo, entonces creerán que pueden hacerlo siempre como les da la gana en todo escenario. Y eso, querida amiga, querido amigo, no está bien. No hagamos de nuestro escenario cotidiano un escenario de riesgo y de dificultad para los que criamos. Criemos con amor a nuestros hijos, usemos nuestros recursos y nuestras posibilidades para hacer que lo que les demos sea correcto y positivo. Yo sé que las reglas no les gustan a los chicos. No les gusta levantarse temprano, no les gusta hacer sus cosas, no les gusta ordenar su ropa. Yo lo sé, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿cierto? Fíjese, hay una cosa que se llama el síndrome disejecutivo. El síndrome disejecutivo tiene hasta 5 características. No tiene juicio moral, no tiene juicio social, es una persona que actúa sin freno, es una persona que actúa con ira, tiene conductas antisociales, tiene ideas de riesgo, síndrome disejecutivo. ¿Quién tiene todas esas características? Observe, dése cuenta. El que cree que no le importan las reglas, habla cuando quiere y se calla cuando quiere. Entra cuando quiere y sale cuando quiere. ¿Se da cuenta? Estoy hablando de políticos que hemos visto. Observe, se da cuenta, vuelva a ver el debate para la alcaldía de Lima. Se va a usted dar cuenta de muchas cosas. Vuelva, obsérvelo. Vea también el mitin multitudinario de Andahuaylas y va a usted darse cuenta del discurso. ¿Quién habla de limpieza étnica? ¿Quién habla de que sí, que es momento, que no sé qué, que se vayan todos los que deben estar de más acá? Discurso xenofóbico. ¿Se hace cuenta? Aquellas personas que creen que echar fuera su rabia, su dolor, sus frustraciones es una manera de gobernar. Voy a gobernar con toda mi rabia, voy a gobernar con todo mi dolor, voy a gobernar con toda mi frustración. ¿Puedo gobernar prudentemente, con inteligencia, con astucia, con estrategia, si estoy sin autorregulación? ¿Puedo gobernar de esta manera cuando estoy desbocado en mis emociones y quiero que todo el mundo sienta la misma rabia que yo siento? Siento la rabia, siento, por supuesto que me conmueve el dolor, la injusticia, el hambre, la miseria, la explotación, el olvido de mis compatriotas, me duele.
pero no los puedo combinar a la muerte, no los puedo llevar a un camino de intolerancia, no los puedo llevar al ejercicio de una conducta de inhumanidad, no los puedo llevar al camino donde tiene que desbocarse porque tiene la necesidad de matar a otro para sentirse feliz. ¿Tengo derecho de hacer eso? ¿Tengo derecho de llevarlos por el precipicio y arrojarlos para que den rienda suelta a todos sus impulsos porque su necesidad primaria dice que quiere venganza? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que vivimos en la jungla o que estamos en la posición de usar la ley del talión ojo por ojo? ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos derecho a hacerlo? ¿Eso es lo mejor? ¿Eso es lo que queremos para que nuestra humanidad se distinga de los seres animales inferiores? ¿O queremos parecernos más a los seres animales inferiores? Tal vez no son tan inferiores como lo pensamos. ¿De qué estamos hablando en un escenario electoral? ¿Este es acaso la puerta de un circo abierto para que todos los psicópatas entren por él junto con sus escuelas y ejércitos de caracterópatas? ¿De qué estábamos hablando? Queridos amigos, yo quiero terminar. Esta tarde ya nos llegó la hora. Queremos terminar. Recuerde usted que es importante la autorregulación. Recuerde usted que es importante el autocontrol, la autogestión de las emociones. Recuerde usted que no podemos tener hijos demandantes y decir, quiero esto, toma, quiero el otro, toma, toma, toma. No, un momentito. Hay que enseñarles autorregulación, hay que activar esa corteza prefrontal. Hay que enseñarle a sentir empatía, hay que hacer que el giro del cíngulo trabaje, sus neuronitas espejo trabajen para que sientan el dolor por el otro, se conmuevan por el otro, pero para que piensen con su cerebro integralmente, no para que usen solo su amígdala cerebral y terminen desbordados en un contingente de impulsos imparables, inmanejables e indetenibles. No, queridos amigos. Es importante que hagamos uso de todas nuestras variables. Podemos entender, por ejemplo, Hitler, que ya hemos hablado de Hitler, tuvo a su Eichmann, ¿no? Y a su Mengele. A su Eichmann, que los estudios dicen que era la representación del mal radical. Él era el hombre que confinaba la mayor cantidad de judíos en los guetos y que pudo activar la cama de gas. Era el hombre más feliz cada vez que le mandaban a hacer uso de la cama de gas. Él era el hombre más feliz. Pero luego cuando fue visto en una intervención, en una entrevista, parecía un hombrecito imposible de que matara una mosca. Era un pequeñajo, era un hombre pequeño, meditabundo, que solamente obedecía al psicópata de su líder. Ese fue Eichmann, culpable de muchísimos y grandiosos crímenes. Igual tenemos a Mengele. ¿Quién fue Mengele? El doctor Mengele, el hombre que usó Hitler y que usó sus propios experimentos. Usted sabe que Mengele le sacaba los ojos a los niños para cambiarles de color, para ver cómo podía hacer para cambiarle color a los ojos. ¿Por qué? Porque buscaba esa limpieza étnica, porque buscaba perfeccionar la raza aria. ¿Sabe usted que ordenaba la matanza de miles de niños para usar sus cabezas, y esas cabezas las usaba para investigar, experimentar, darle vuelta, voltear y saber por qué podía replicar las cosas buenas y las cosas malas no quería replicar? Quería sentirse un poco Dios. Bueno, Mengele, el doctor Mengele, estuvo obedeciendo siempre a su líder. Es más, cuando fue acordonado, fue arrinconado, cuando lo persiguieron finalmente, terminó diciendo, ¡viva el Führer! Caracterópata al servicio de su líder psicópata, ¿verdad? Tenemos en el país psicópatas, tenemos caracterópatas, ¿verdad que sí los tenemos? Yo les dejo de tarea. ¿Quién fue el líder psicópata? ¿Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos? ¿Y quién de los dos es el caracterópata? ¿Ah? Los dejo. Y también echemos una miradita al discurso de Andahuaylas. Escuche, observe, entienda, use su cerebro y empodérese de su cerebro. Haga que el cerebro entienda que usted es el dueño. Gobiérnelo. Hagamos uso de lo que dice en este programa, la victoria de la mente. Hagamos uso de nuestro cerebro maravillosamente regalado por nuestro creador. Un cerebro perfecto que funciona con el amor que nosotros le ponemos. Si le ponemos la oxitocina necesaria, ese cerebro va a actuar con bien. Tenga usted la seguridad y la confianza de que así será.
La próxima semana venimos con más, por supuesto. Les dejo ahí tarea para seguir pensando en esta semana. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir y comentar. Estoy con ustedes la próxima semana, el miércoles. Muchas gracias a todos, un abrazo, hasta pronto.